Buenas tardes, mi nombre es Hilda Fernández Garza. Soy aspirante a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México en la carrera de Políticas y Proyectos Sociales. Me compete en esta ocasión hacer una investigación documental y de campo sobre la temática de acciones para el fomento a la lectura y el libro desde la Secretaría de Educación Pública. El propósito de esta investigación es, primero, recuperar los documentos que informan acerca de las iniciativas que se han realizado en nuestro país y en otros países para legislar una política de intervención en la educación sobre el fomento a la lectura. El objetivo de esta investigación es proponer una iniciativa de ley que pudiera cumplirse para que la lectura y el libro lleguen a todos los rincones de nuestro país a través de la Secretaría de Educación. Es involucrar a las autoridades gubernamentales y a la Cámara Editorial en mostrar que hay una necesidad de formación de lectores en nuestro país. En esta ocasión, para la investigación, el primer punto de partida fue realizar un diagrama de flujo, un flujograma que muestre cuáles son aquellos procesos que competen para realizar una investigación documental. En primer término, tuvimos que recabar información sobre los autores, textos y materiales que abordan la temática, accesando primero a buscadores académicos que muestran una pauta distinta a un buscador general en las herramientas digitales. En estos sitios académicos digitalizados, mencionando entre ellos el de la UNAM y el del Instituto Politécnico Nacional, encontramos que no había muchos autores que hablaran de este tema, pero sí había materiales elaborados como en antologías o en experiencias de seminarios y de reuniones nacionales o internacionales donde se abordan esas temáticas. ¿Qué encontramos como punto de común ahí? Que había más materiales que hablaban sobre las estrategias de lectura y no sobre cómo poner en el país una legislación que aborde esta temática del fomento a la lectura y el libro. Otro de los aspectos mencionados aquí fue que tendríamos primero que delimitar dentro de todas las aristas que presenta el tema de la lectura, cuál sería el tema delimitado para abordar. Específicamente yo quise acercarme a la temática de las acciones sobre lectura realizadas por la Secretaría de Educación Pública, puesto que en nuestra Constitución y en nuestra historia mexicana ha habido ya varias iniciativas sobre fomento a la lectura. Sin embargo, vemos que una de las causas que pudiera decirse es que no se ha recibido el impacto o no se ha llegado a donde debería llegarse en este tema del fomento a la lectura. Delimitar el tema de investigación fue primero buscar cuál sería el primer nudo por el que queríamos empezar a relatar esta historia. ¿De dónde tendríamos que empezar? Tendríamos que empezar por recuperar cuál sería el diagnóstico, cuál es la información que tienen los habitantes de nuestro país sobre el tema, qué opinan las demás personas. En ese sentido, se realiza primero una búsqueda de cuáles serían los elementos principales para realizar una encuesta, a quién se debería encuestar sobre un tema de esta índole. Realizar una encuesta con las herramientas digitales actuales nos permitió optimizar los tiempos de la realización de esta investigación. Nos basamos en los documentos que propone Google Formularios, puesto que puedes elaborar fácilmente una encuesta digitalizada que puedes después enviar vía correo electrónico, vía redes sociales, y que facilita no solo la elaboración de la propia encuesta con diferentes tipos de ítems, sino que además nos permitía hacer un tratamiento de la información mucho más preciso y con mucho menos tiempo, que para nosotros es fundamental dentro de cualquier investigación. Se procede a buscar un sitio de interés donde podríamos encuestar personas que pudiéramos ampliamente abordar sobre esta temática. Se decide por buscar un espacio de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Nuevo León, en la Dirección de Centros de Capacitación del Magisterio. Realizamos un primer recorrido mencionando cuál es el propósito de esta investigación y si nos sería posible tener acceso a las instalaciones para reconocer cuál es el contexto de las personas que ahí laboran. Nos permitieron en ese primer recorrido pues la entrevista también que podríamos realizar a dos personas que laboran en este sitio.
Al día siguiente de esta primer cita para realizar el recorrido, pues llevamos cámara con nosotros, tomamos fotografía, recorrimos los inmuebles y tratamos de darnos una idea del contexto. La Dirección de Centros de Capacitación del Magisterio está en el centro de la ciudad de Monterrey, completamente urbanizada con los servicios. Y bueno, la característica es que son espacios que eran escuelas públicas de educación básica que han sido en sus instalaciones adecuadas para convertirse ahora en una oficina. En esta oficina laboran aproximadamente 60 personas entre académicos y administrativos. Los académicos tienen una función específica que es capacitar a otros. Capacitan a otros en distintas temáticas que tengan que ver con la actualización del magisterio para la educación básica. Y pues un tema recurrente de capacitación es que la lectura es considerado un tema de prioridad nacional en los documentos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal en Nuevo León en lo que respecta al término de lo que es la educación para nuestro estado. En ese sentido, un segundo recorrido ya con la encuesta, pudimos aplicarla de manera digital y pudimos para algunos aplicarla impresa, dependiendo de cómo lo decidieran. Recuperando la información, vimos que en la encuesta el haber enlazado las preguntas de manera que se sintiera cómodo el entrevistado o el encuestado, pues las primeras preguntas hacían relación hacia cuál es la perspectiva de lectura, dónde se hizo lector, quién le enseñó a leer por primera vez y cómo la lectura ha impactado en su vida y de qué forma esta lectura la incluyen en su labor cotidiana de empleo para llegar a recuperar cuál sería la opinión sobre una legislación pública sobre lectura. En el caso de la encuesta, nos quedamos con 22 encuestas realizadas, contestadas con diversas opiniones. Y bueno, solicitamos igual tener 2 entrevistas, 2 personas de diferente edad, 2 mujeres de diferente edad con la misma formación para tener una perspectiva de contraste sobre la temática. Una de las entrevistadas prefirió ser grabada en video y la otra solo ser grabada en audio. En ese contraste de opiniones pudimos pudimos recuperar de la opinión de ambas que a pesar de la diferencia de edad, poco a poco el libro digital, por ejemplo, está inmerso en su trabajo y lo consideran ya como un acto cotidiano. Pudimos recuperar que algunos aprenden a leer en casa y otros en la escuela, y la importancia que en ello nace o lo que en ello se implanta para que de adulto tú consideres a la lectura no nada más como un acto recreativo, sino un acto que fundamenta la adquisición de nuevos aprendizajes. Una vez realizada la implementación de esta investigación, la parte de campo, para el tratamiento de la información fue importante graficar cuáles eran las opiniones comunes, cómo opinaban al respecto quienes participaron en la encuesta, qué tanto contraste había con realizarlo en forma de encuesta o en una entrevista, porque la entrevista permite llegar un poquito más a una respuesta escueta, en donde pues se nos permitió ver que además de la opinión, la formación de la persona o lo que las personas pudieran mostrar en sus gestos, en su reacción hacia la encuesta, algo más que nos hablara de la lectura. El tratamiento de información nos ha dejado distintas respuestas, donde podríamos coincidir con algunas de ellas. Es la importancia que deja en los seres humanos la lectura. La necesidad que existe en nuestro país de que se sigan realizando acciones gubernamentales para fomento a la lectura, y las ganas de participar de todos los estratos sociales en mostrar que la lectura es el cimiento para que la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes pueda sustentarse. Quiero mencionar también que una vez tratada la información, elaborar los cuadros de concentración nos permitía comparar entre todas las respuestas, las que responden con mayor frecuencia, se pudo graficar, se interpretan estos resultados y se realiza un informe donde mostraremos
que este tema no solo es real y accesible, sino que es una necesidad de investigación. Considero que las fuentes utilizadas y consultadas no fueron suficientes. Pudiéramos abordar este tema con mayor tiempo y abordar más aristas, quizás encuestas más personas, pero la conclusión es esta, que en definitiva el tema de la legislación política o pública sobre la lectura es una asignatura pendiente en nuestro país, que podríamos encauzar en estos cambios sexenales, que las acciones de lectura no cambiaran con la implementación de nuevos equipos políticos, que se asentaran en las políticas públicas, en la cultura, en la educación, en la empresa, desde la parte empresarial, de la cámara editorial, que hubiera, por ejemplo, un precio único para el libro, donde las librerías o las bibliotecas pudieran implantarse en lo más cercano a las comunidades alejadas del país. Pareciera que hay dos Méxicos, los que tienen el acceso a la lectura y los que no la tienen. Nuestra labor desde la investigación es proponer iniciativas de ley para que haya equidad y sentido. En cuanto a cómo pude yo percibir a los compañeros entrevistados y encuestados, pues con una actitud de colaboración, con ganas de abordar estos temas, y pude comprobar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México pues es una oportunidad, una plataforma donde pudiéramos incursionar en la investigación y poder colaborar en iniciativas gubernamentales públicas en este sentido. Yo quiero agradecer al equipo de trabajo con el que he venido elaborando desde el inicio del curso propedéutico, porque hemos ido y venido en opiniones, en diálogo, en contraste, en apoyo y sobre todo, bueno, pues un acercamiento a quienes les corresponde el papel de tutor para encauzar en los tiempos de la realización de estos materiales, de los productos. Y en ese sentido, bueno, pues agradecer la oportunidad primero de aprender durante estos meses a cómo trabajar y abordar temáticas tan importantes. Muchas gracias.